Ya, ahora sí. Muy buenas tardes a todos quienes nos están acompañando a través de Zoom, a través de Facebook Live. Hoy estamos dando inicio a Diálogos Productivos número 8 en esta ocasión. Ya desde, como siempre recuerdo al iniciar, desde diciembre del año 2019, estamos realizando la política regional de fomento productivo en alianza con la Universidad de Concepción. Ya hasta el mes de marzo aproximadamente estuvimos realizando el diagnóstico estratégico y desde ahí en adelante hemos estado trabajando en un formato más digital en torno a la contingencia, a la situación actual que estamos viviendo tanto en la comuna, en la región y en el país. Y en esta iniciativa de cambiar hacia un modelo más digital, lo que hemos desarrollado es esta iniciativa que se llama Diálogos Productivos y que son conversaciones en torno a la política regional de fomento productivo, en torno a temas de descentralización y otros temas interesantes que han ido surgiendo. El día de hoy me acompaña la doctora Jane Simon, es cientista política con maestría y doctorado de la Universidad de Denver, de Estados Unidos. Como académica de la Universidad de Concepción, es docente de pre y posgrado en políticas públicas y gobernanza. Es investigadora asociada a la línea de sustentabilidad socioeconómica del Centro INCAR y miembro del programa de estudios europeos. Autora de numerosos artículos y capítulos de libros, ha liderado proyectos Fondesit, Corfo, de bienes públicos y fondos de innovación para la competitividad de la región del Biobío. Muy buenas tardes, Jane, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Sí, un orgullo además por mi parte, desde el aula, cuando estuve estudiando ya en la Universidad de Concepción, me hizo clases y ahora un privilegio poder estar trabajando junto a ustedes en el desarrollo de esta política regional de fomento productivo. Igualmente. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar un poco de desarrollo endógeno, de un poco de todo el proceso de las políticas públicas en torno al fomento productivo. Así que nada más le dejo la palabra, pido disculpas, nos atrasamos unos minutos, hubo un pequeño percance con la conexión, pero ya está todo superado, así que dejo con ustedes a Jane Simon, quien va a exponer y va a realizar una presentación. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por, como dije, la invitación y también por la presentación. Les voy a compartir pantalla. Y como dijo Mauricio, el concepto de desarrollo endógeno queda como al fondo de lo que vamos a hablar, pero en verdad vamos a hablar un poquito más sobre gobernanza y especialización inteligente, que es el enfoque que estamos utilizando para trabajar la política pública regional de fomento productivo. En general, la idea de política pública, hablamos mucho de políticas públicas, pero no siempre tenemos claridad en relación a qué es, cómo funciona, etc. Y como yo soy profesora de política pública, también uno va trabajando tanto con el gobierno regional acá en la región de Biobío, como también ahora con la posibilidad de trabajar con el gobierno regional de Magallanes y la Antártica, hace muy interesante abordar el proceso, que esencialmente el fomento productivo va más allá de solamente el sector productivo, sino involucra el territorio y ese concepto detrás de desarrollo endógeno. Quizás en las preguntas podemos profundizar más si quiere. Yo no quería latearlos demasiado. Dividí la presentación en tres secciones. La primera sección tiene que ver con el gobierno regional y instrumentos de planificación, como el contexto en el cual se va desarrollando una política de fomento productivo o una política regional en términos general. En distintos diálogos ya conversaron un poquito sobre el fortalecimiento de la regionalización, los procesos de descentralización y cómo se va agregando o traspasando competencias desde el nivel central hacia el nivel regional, la idea de situar la elaboración de la política de fomento productivo dentro de ese contexto. En la segunda sección vamos a entrar más en el tema de teoría, hablando de diseño de políticas públicas y ir mirando cómo deberíamos orientar el diseño para que sea más efectivo. Y en la última parte voy a hablar de gobernanza y especialización inteligente. Especialización inteligente es una política
de innovación e industrialización implementado principalmente en la Unión Europea, pero y en regiones, que yo diría que quizás la parte como más interesante, ¿cierto? Más que ser políticas nacionales, son políticas más bien regionales que buscan justamente lo que buscamos nosotros y por eso tomamos ese enfoque. Entonces la idea es conectar lo que es políticas públicas con las discusiones que ya han tenido en relación a fomento productivo. Bueno, esa es la primera parte, gobierno regional y instrumentos de planificación para que podamos situarlo. Bueno, primero, cuando hablamos de gobierno regional y instrumentos de planificación, hay que considerar la estructura del Estado chileno. Y hay dos características que todavía tenemos, y a pesar que vamos a entrar luego en un proceso constituyente, no implica que ese va a cambiar en el corto plazo, ¿cierto? Porque son procesos que han estado acá desde al menos en 1980 y me parece el Estado unitario centralizado mucho más. Bueno, para clarificar, porque muchas veces hablamos de temas, pero no necesariamente comprendemos bien de qué se trata. Y muchas veces la idea de Estado subsidiario se va asociando con la idea de subsidios, ¿cierto? Que no es la idea para nada. En verdad, la idea de Estado subsidiario es más un Estado limitado que busca limitar su rol justamente para que se pueda surgir el sector privado y que entra principalmente para resolver problemas públicos cuando necesitamos justamente un actor como el Estado para ir coordinando, articulando, financiando un poquito, pero en general está dentro de un contexto de recursos limitados. Y una segunda característica que es muy importante de considerar que todavía tenemos un Estado unitario centralizado. Estamos en un proceso de descentralización, pero va muy lento y en verdad son pocas las competencias que se ha ido traspasando. Entonces, tenemos que ir desarrollando, abordando ese tipo de temas para ir enfrentando. Especialmente porque muchas de las funciones y atribuciones, además de los recursos, están concentrados justamente a nivel central. Y eso implica que son los ministerios a nivel nacional que diseñan las políticas públicas en general y tenemos poco espacio de ir desarrollando. Y en el caso del Estado subsidiario, quiero enfatizar que ese implica que tenemos una colaboración entre actores públicos y privados para implementar muchas políticas públicas. Podemos pensar en salud, donde participa clínicas, hospitales. Podemos pensar en educación superior, por ejemplo, donde participan universidades como la Universidad de Concepción. Podemos pensar en obras públicas, ¿cierto?, donde hay procesos de concesión. Como esa colaboración entre el sector público y el sector privado forma parte de lo que es la estructura chilena. Bueno, eso genera ciertos resultados o ciertos resultados dentro de las regiones. Primero que las autoridades regionales y locales generalmente se limita a solamente ejecutar las políticas ya definidas a nivel central. Y que la relación jurídica con gobierno regional, también con los municipios, es una relación hierárquica, que esencialmente lo que pasa a nivel central tiene prioridad por sobre lo que pasa en regiones. Y por lo mismo, ¿cierto? Ese último punto allá abajo, hay una brecha entre expectativas ciudadanas y capacidades estatales dentro de las regiones. Y en las regiones, como Magallanes, como Biobío, como Arica, Parinacota, piensa que muchos de los problemas que tenemos es debido a la centralización. Y con la descentralización vamos a arreglar. Parcialmente, de cierta manera, hay que aprender de aprovechar la ventaja de un sistema o un Estado centralizado. Pues ese que lo vamos a hablar más hoy día, porque de verdad, durante los 25 años que estoy en Chile, yo he visto muy pocos avances en descentralización y mejor trabajar con lo que hay que esperar que cambie. Como son, dentro de eso, igual el gobierno regional tiene varios instrumentos para hacer que esencialmente hacemos con políticas públicas. Orientar acciones, tanto a actores públicos como privados, establecer prioridades, ¿cierto?, a partir de estrategias y también políticas públicas que vamos a ver, y asignar recursos, pero en general son limitados, especialmente en las regiones. En general, las regiones y a nivel municipal implementa 20% del gasto, mientras que a nivel central define
el 80%, el 80%. Como entre los instrumentos que utilizamos para orientar acciones, el principal instrumento es la Estrategia Regional de Desarrollo, que van a empezar a trabajar luego, y adentro de esa estrategia se plantea una imagen objetivo que esencialmente es la visión de futuro que queremos construir o donde queremos establecer como región. Y ese va orientando acciones privadas y públicos en términos muy generales, porque va abordando objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos, buscando de generar una interconexión entre todos. Después tenemos el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que se va construyendo a partir de la Estrategia Regional de Desarrollo, y esencialmente es la espacialización de los objetivos planteados adentro de la Estrategia Regional de Desarrollo. O sea, puede ser que se decide que se va a promover agricultura, como se va visibilizando los territorios donde van a dar prioridad a agricultura, por ejemplo, o de turismo, etcétera, o temas sociales, etcétera. Y la política pública regional, que es otro instrumento que poco a poco se va utilizando más dentro de las regiones, es esencialmente una serie de acciones que permite abordar un tema o un problema específico, conectando políticas nacionales con prioridades regionales. Pero es limitado, como estamos dentro de un contexto de gobierno regional, como el desafío, ¿cierto?, para la política de fomento productivo es cómo optimizar la posibilidad que existe para establecer esa política pública. También aquí abajo puse algunos fondos y programas de inversión que también puede ser útil para mover recursos, etc. Uno es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que idealmente está conectado con los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo. Y si hay una política regional también, ojalá que va a haber una priorización de proyectos y instrumentos asociados justamente con la política de fomento productivo. Hay el Fondo de Innovación Competitiva, que tiene mucho que ver con lo que es el fomento la política de fomento productivo, especialmente la relación entre academia y el gobierno regional. Pero finalmente hay otro que deberíamos tomar en consideración, que es el Programa Público de Inversiones en la región, que está esencialmente el gasto central que se va a realizar en la región, comprometido y ya aprobado. Y ese se hace generalmente a un plazo de 3, 4, 5 años, y es súper importante considerar cuando vamos pensando en las posibilidades. Y idealmente ese se va a ir conectando con la política de fomento productivo. O sea, ahora vamos a ir como conectando más con las políticas públicas. Y ese viene de la guía metodológica para la formulación de políticas regionales desarrollado por Subdere, que es bastante, que orienta en términos generales, para diseñar una política a nivel regional. Como se va visibilizando la diferencia, como ya planteé, ¿cierto? Hay mucho, la gran mayoría de las políticas vienen del nivel central y desde los ministerios, por ejemplo, de políticas sectoriales. También tenemos políticas transversales que deben cruzar todo el actuar del Estado, que son medio ambiente, pueblos indígenas, género, puede ser también discapacidad, ¿cierto? Pero son políticos que tienen que ir transversalmente a través de distintas políticas. Y después políticas específicas que podían estar enfocadas a un sector en particular, como por ejemplo la Política Nacional de Agricultura. Y después en el segundo cuadro que está acá, tiene que ver con lo que está dentro del gobierno regional. Nosotros ya hablamos, ¿cierto?, de la Estrategia Regional de Desarrollo y el PROD. Y de cierta manera tiene que ir considerando también las políticas nacionales que van bajando, porque estamos en una relación jerárquica. Y después la política regional esencialmente van a haber varias. Yo entiendo que en la región están trabajando la política de ciencia y tecnología. Me parece que hay una política cultural, como es la idea que la política regional va conectando con la estrategia regional y el PROD, y que va conectando con las políticas nacionales también. Por eso una política regional permite lograr idealmente coherencia y coordinación entre las políticas públicas a nivel nacional y las necesidades territoriales. Y como van a iniciar luego el proceso de la Estrategia Regional de Desarrollo y el PROD, idealmente también hay una conversación y una colaboración entre la política de fomento productivo
o los talleres y lo que ha levantado con la estrategia. Como eso, aquí tengo como flechas en una dirección que viene del libro, pero esencialmente uno quiere flechas que se va una retroalimentación y una coordinación. Y esa coordinación generalmente puede estar asociada con una imagen objetivo de la región que se va definiendo o precisando adentro de los distintos instrumentos. Y recordar que siempre las políticas públicas van orientando acciones de público y privada. Como eso, la idea también es incentivar, por ejemplo, que la industria va siguiendo, respetando la política pública de fomento productivo o el PROT. También estableciendo prioridades en distintos territorios, ¿cierto? Que ya se va emergiendo, que puede ser social, económico, cultural y medioambiental. Y coordinar la asignación de recursos limitados para que se va complementando y no entrando en conflicto. Otro elemento muy importante cuando uno va diseñando una política pública en términos general, pero especialmente la política pública regional, es considerar la coherencia interna y externa. Como eso, dentro de la caja roja, ¿cierto? Tengo lo que es coherencia interna, que tiene que ver con la política regional, pero hay que considerar todo lo que pasa afuera. Como ya hemos hablado, que tiene que ser coherente con intervenciones nacionales, políticas nacionales, ¿cierto? No podemos hacer cualquier cosa porque somos un Estado centralizado, unitario, coherente con las otras intervenciones regionales, especialmente la estrategia regional y el PROT, y coherente también con las intervenciones locales, municipales, etc. Y ese tanto de actores públicos como privados. Y ahora vamos a ir entrando un poquito más en la idea de la política regional y objetivos, instrumentos y problemas. Ya, esa es segunda unidad. Diseño de políticas públicas. Voy a dejar todas las preguntas para el final. Ahora, esa es como la parte más teórica, como eso puse algunas definiciones, porque cuando hablamos de políticas públicas hay demasiadas definiciones. Y hay algunas definiciones que tomo para enfatizar ciertos elementos que son clave en el diseño de la política pública. La primera definición es por un destacado politólogo mexicano, Luis Aguilar, que debe ser una de las personas que más ha estudiado políticas públicas en América Latina, conectando, ¿cierto?, también con Europa. Y que es importante acá, que yo destaco, ¿cierto?, en rojo el tema de problemas públicos. Generalmente cuando hablamos de políticas públicas, hablamos que la idea es que se va a abordar un problema que es considerado público, que puede ser, por ejemplo, un bien público, ¿cierto? Que tenemos un problema de coordinación, un bien público puede ser, la falta de un bien público puede ser un problema público, como el Estado va aportando para generar ese bien público que favorece la coordinación y permite que funcione mejor el sector privado, por ejemplo, o puede ser distintos temas, pero esencialmente el tema de público tiene que ver con el interés y beneficio público, que no es para el interés individual, sino para la sociedad en general. Y si hablamos de una política regional, va a ser de interés y beneficio territorial, considerando el territorio, ¿sí? Otro elemento que quiero enfatizar que tiene que ver que es un conjunto de acciones estructurados, y ese que se va a generar a partir de la política que estamos trabajando, estables y sistemáticas, y que va más allá del ciclo electoral, que es un desafío, porque hasta la política es nacional, a nivel nacional muchas veces se termina un gobierno y se termina la política. Y sabemos que si queremos construir procesos y abordar problemas en el mediano o largo plazo, tenemos que ir más allá del ciclo electoral, igual como la estrategia regional. Y por eso es muy importante generar consensos y acuerdos en relación a qué queremos hacer y hacia dónde vamos. Parecido a la Constitución, de cierta manera, porque son temas que deben ser los puntos en común para nosotros, ¿cierto? Los temas que son más individual o que corresponden a un sector, lo que nos interesa es cómo se va impactando a los distintos actores, y lo que impacta a los individuales, entonces debe depender más del individuo. Y al final, respetar la legalidad y involucrar la participación ciudadana es como un elemento central.
La segunda definición, que es muy coherente con lo que pasa, que plantea Luis Aguilar, es John Subirats, un politólogo español, bueno, de España, que vive en Cataluña, porque yo diría que es catalán, no necesariamente identifica con España. Y él va planteando, y aquí quiero destacar dos elementos. Uno, que las decisiones son intencionalmente coherentes, que tiene que ver con lo que estaba hablando antes. Como es súper importante de visibilizar la coherencia, y ese que vamos a hablar un poquito más adelante. Y segundo, el tema que una política pública busca modificar la conducta social o económica de los grupos objetivos. Podemos pensar acá, en términos de la política de fomento productivo, que queremos incentivar a las grandes empresas de encadenar mejor con la pequeña y mediana empresas. O queremos incentivar o asegurar que las grandes empresas respetan, o más que respeten, se preocupan de manera muy importante sobre la sustentabilidad. Como eso podemos ir pensando en estrategias para modificar esa conducta. Ahora, ¿qué es importante? Esas son las palabras que puse aquí abajo. Hay distintos tipos de políticas públicas y hay ciertas políticas que podemos hacer a nivel regional y otras políticas que no podemos. Y la política regulatoria que prohíbe, ¿cierto? Regula el comportamiento, se realiza a nivel nacional y no se realiza a nivel regional a través de una política pública. Lo que sí puede hacer una política regional es el tercero, que es redistributiva, que permite focalizar gastos como incentivos, por ejemplo, orientar, pero esencialmente va a buscar de generar las condiciones, incentivar ciertos emprendimientos, por ejemplo, ciertos sectores o ciertas acciones de coordinación y colaboración, pero no puede, por ejemplo, decir que no se puede hacer acuicultura, por ejemplo, en un sector. Ese tiene que lograr, si no, a través de la coordinación o a través de política a nivel nacional. O sea, ese es un desafío, pero solamente para que uno tiene claridad y no genera expectativas sobre lo que puede hacer la política. Hay que utilizar los instrumentos para lo que se puede utilizar y utilizar otros instrumentos para otros, porque dentro del Estado uno tiene que respetar ese temas. Bueno, yo espero que no ha ido demasiado rápido. Ahora vamos a mirar el ciclo de políticas públicas, que esencialmente es una serie de etapas que tenemos que pasar y después cuando terminamos al final empezamos de nuevo. Parece que se habla de un ciclo de políticas públicas. Y una de las primeras etapas es el reconocimiento de la importancia del tema, porque hay adentro de la literatura, si no se valora, si no se promueve, si no se reconoce y se unen detrás de una política pública, hace difícil que el gobierno actúe y también que los actores privados, sociales, etcétera, van también asumiendo responsabilidad. Y yo diría, bueno, como eso, hay una serie de temas también que está asociado allá con la comunicación y uno podía ir analizando distintos programas, pero que es importante también es mantenerlo en la agenda, porque puede ser que tiene una importancia en un momento, pero a través de organización política o hasta, por ejemplo, la llegada de COVID, se saca un tema de la agenda y se pone otro tema en la agenda. Como eso, uno tiene que como pensar ese tema de cómo mantener el tema de cuidar de cierta manera la política pública para que se va avanzando. Como el tema de gente de cierta manera se mantiene en el tiempo, pero especialmente al inicio. Una segunda etapa tiene que ver con el diagnóstico en colaboración con actores privados para ir visibilizando cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas y cuáles son las causas del problema. Y ese es esencialmente lo que estamos haciendo en los talleres participativos. También involucra el levantamiento de datos, como también se ha realizado a partir de proyectos que estamos realizando. A partir de todos esos datos que se va levantando, uno llega a una tercera etapa que es la precisión de los problemáticos que requieren acción pública y la identificación de la causa y efecto para que podamos ir generando la solución. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante para que podamos ir visualizando más.
Una cuarta etapa, una vez que hemos analizado el problema, ¿cierto? Esa es la relación de causa y efecto, podemos avanzar hacia el diseño de la política pública, que tiene que ver con una relación entre la imagen objetivo, lo que queremos lograr, ¿cierto? Con la política, los objetivos de la política que nos permite ir de donde estamos ahora, en punto cero, al futuro, ¿cierto? Cómo ir avanzando. Instrumentos, ¿cuáles son los instrumentos que vamos a implementar? Programas, proyectos, fondos, concursos, para ir logrando, ¿cierto? Nuestro objetivo y final, la imagen objetivo. Indicadores que nos permiten medir dónde estamos ahora y también medir los avances y monitorear dónde vamos. Y una línea base con los indicadores para saber dónde estamos ahora y dónde queremos llegar. Y después, quinto, implementación, que es otro desafío, ¿cierto? Hemos diseñado, está todo listo, ahora tenemos que poner en práctica y en general se implica dentro de regiones coordinación intersectorial, que sigue siendo un desafío. Ese quizás debe haber incluido en la parte de arriba, que al final, desde la región se requiere coordinación intersectorial, pero los ministerios se mantiene una lógica sectorial, muy lineal, y no hay siempre esa discusión. Como eso hay un trabajo que tiene que ir generando, yo encuentro que es más fácil para nosotros en regiones como más lejos de Santiago, yo diría quizás más fácil, pero es un problema que se aborda en muchos estados, no solamente en Chile. Y una sexta etapa, pero al final están muy relacionados, es de monitoreo y evaluación ex post para ver si logramos y si logramos quizás revisión y empieza el ciclo de nuevo en relación a la política de fomento productivo, por ejemplo, así como en términos generales de ciclos de políticas públicas. Ahora, para lograr mayor efectividad en el diseño, el primer elemento tiene que ver con la precisión de la teoría de cambio, que esencialmente son la causa y efecto. Yo imagino que muchos han visto, escuchado algo de problemas que forman parte del marco lógico que utilizamos para definir proyectos. Es como la misma lógica, pero los problemas son un poquito más complejos cuando estamos hablando de una política pública en relación a un proyecto, ¿cierto? Pero esencialmente tenemos las causas aquí abajo, vamos buscando qué es el problema o problemas críticos y cuáles son los efectos que se va generando. Bueno, para lograr la efectividad, deberíamos comprender las causas y obstáculos de los problemas más críticos. Y ese es donde la ciencia es fundamental para entender las interacciones entre distintas dinámicas, especialmente en relación al medio ambiente, por el tema de sustentabilidad, cómo se va impactando. El tema económico también es muy complejo, ¿cierto? Y también de ir comprendiendo los mercados. En el tema de educación, como eso nos exige también de ir pensando de manera multidisciplinar, y yo diría hasta interdisciplinar, la realidad del territorio, pero de una manera que nos permite tomar decisiones. Y ese es un desafío para la ciencia, para la academia en general. De allá tenemos que determinar ¿cierto? Los avances que queremos lograr, como esto tiene que ver de cierta manera con ese problema crítico, pero también de los efectos, qué efectos queremos cambiar. Y ese va muy relacionado, que esencialmente árbol de problemas, después les voy a mostrar un árbol de soluciones también, relacionado con especialización inteligente para que podamos como visibilizar un poquito más. Y identificar los instrumentos que permiten abordar las causas y establecer mecanismos de monitoreo. Eso, ese es como todo un aterrizaje de conocimiento científico, de conocimiento territorial, integrarlos y plantearlo. Como eso, y considerando también que cada uno hay un proceso de debate, de presión, de persuasión. Es bien desafiante de hacerlo en términos de fomento productivo, especialmente cuando uno está mirando especialización inteligente. Pues de allá, también, para lograr una política efectiva, el diseño tiene que ser coherente con ese diagnóstico que estamos hablando. Eso vuelvo, ¿cierto?, a la imagen que estamos hablando, cuando hablamos de política regional,
los objetivos, los instrumentos y esencialmente los problemas y necesidades, ¿cierto? Como eso, cómo vamos a ir abordando, generando instrumentos que en verdad nos permite o con una buena probabilidad nos permite generar el cambio, la transformación que buscamos. Y un tercer elemento, y ese que voy a tocar en la última parte, se refiere a la gobernanza, que es una nueva manera de gobernar, y ese nos permite monitorear y hacer ajustes en el proceso, porque en políticas públicas reconocemos que no hay conocimiento completo y uno va esencialmente ajustando a la realidad, como eso es muy diferente de como la precisión que muchas veces tenemos en las ciencias naturales, sino es yo diría, como más parecido a un médico que busca entender la enfermedad de un paciente, ¿cierto? A partir de los estudios científicos que están disponibles, la información sobre los remedios, etcétera. Todo eso igual podemos ir respondiendo en la pregunta si necesita mayor clarificación. Ya. Ahora, gobernanza y especialización inteligente. Bueno, gobernanza es una nueva manera de gobernar donde el Estado cambia, de cierta manera, de un Estado muy vertical, que hablamos, ¿cierto?, del Estado centralizado, unitario, muy vertical. La idea de gobernanza complementa esa visión del Estado y complementa también como la dinámica económica del sector privado. Y la idea es que buscan resolver esos problemas donde se requiere colaboración y coordinación entre actores públicos y privados, y ese está basado en reglas y acuerdos, como esencialmente una política de fomento, como no es vinculante, va a ser un acuerdo entre los actores participantes o los actores territoriales, y ese para complementar los procesos económicos. Como eso, la idea es que tenemos, por ejemplo, puede ser bienes públicos, temas que queremos invertir como región de Magallanes para ir construyendo no solamente las condiciones necesarias para el fomento productivo, pero también generando instrumentos que permiten que se va fortaleciendo ciertos sectores, ciertas empresas para ser mucho más innovador. Bueno, cuando hablamos de gobernanza, se refiere, en este caso de gobernanza territorial, a la capacidad territorial para gestionar sus asuntos y recursos. Y esa es una capacidad que se construye justamente a través de colaboración y coordinación, que yo imagino que podían visibilizar parcialmente al inicio cuando estaba aplicando. También la gobernanza permite visibilizar la interconectividad entre los distintos actores, yo diría especialmente territorial, para facilitar sinergia mediante la articulación y participación de diversos actores territoriales. Entonces, la idea es que los distintos actores van a participar, que permite gestionar, monitorear, ajustar lo que está pasando. Como si no es solamente un encargado de la política que va a tener toda la responsabilidad, sino esa responsabilidad es compartido y no es una participación masiva, sino se va informando, etcétera, pero esencialmente es como una autoridad colegiada que va tomando decisiones específicamente relacionadas con el fomento productivo adentro de la región, según los compromisos adquiridos en la política pública. Y obviamente en coherencia con la política nacional, estrategia regional de desarrollo, PLADECOS, etcétera. Entonces puede ser que se complemente o puede ser que busca no generar daño a decisiones que ha tomado un PLADECO, por ejemplo. Ya. Pues aquí vamos desde la participación a la gobernanza. Como eso vamos a mirar de cierta manera las etapas también de la política pública. Como eso hay que tener en mente. Pues hablamos de la co-creación de la política pública cuando tenemos participación de actores públicos y privados en el diagnóstico e identificación de nudos críticos y áreas prioritarias. Y ese es esencialmente lo que íbamos trabajando dentro de los talleres. También pueden participar en el diseño de instrumentos considerando necesidades e institucionalidades. Yo diría que es sumamente importante. En algunos estudios que han hecho aquí en la región de Biobío, han visibilizado que muchos de los instrumentos no responden bien a las necesidades, no llegan en los momentos que necesita
y como consecuencia no logra lo que quiere lograr de cierta manera con los instrumentos, por ejemplo, de fomento. En la segunda etapa, que tiene que ver más con la implementación o la puesta en práctica, hablamos de coproducción. Y acá hay una colaboración entre actores públicos y privados en la implementación. Y es donde Chile tiene bastante práctica si pensamos en las mismas universidades. La CRUCH, por ejemplo, el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, ¿cierto?, que agrupa a lo menos, no sé, toda la institución de educación superior, pero las universidades más tradicionales y más otros que van participando, ellos van aportando, ¿cierto?, en la implementación, tomando decisiones, generando acuerdos, etc. O sea, ese se va avanzando, ¿cierto?, a la gobernanza, que es esencialmente coordinación en red, y ese va a ser más chico para supervisar los avances, monitorear resultados y hacer los ajustes necesarios. Porque, como sabe, vamos a ver con especialización inteligente ese territorio, pero en un contexto, una economía mundial, ¿cierto? Como eso también hay que hacer ajustes, o que llega una pandemia, o que llega un terremoto, que, ¿cierto? La cosa que puede pasar y requiere que uno tiene una cierta flexibilidad, como la gobernanza entrega una cierta flexibilidad a través de la confianza, y es un elemento muy importante que las personas tienen en su capacidad de gobernar. Y también la gobernanza ayuda para que la política va más allá del ciclo electoral. Pues no son necesariamente cargos políticos. Pues la coordinación generalmente se construye a partir de una imagen objetiva. Pues aquí puse, ¿cierto?, el árbol de soluciones como un ejemplo, y también puse acá que es como más una imagen objetiva. Ambos son ejemplos de especialización inteligente de Europa. Están en inglés, como son, ¿cierto?, hay que ser bilingüe. También hay en Andalucía, me parece que también está en español. Ellos están implementando un programa, pero me parece interesante de mirar distintos ejemplos, ¿cierto? Como eso acá, ¿qué van enfatizando cuando se va hablando de especialización inteligente? La persona, ¿cierto? Como eso, aquí hablo de las personas que viven dentro del territorio, de investigadores, de ciudades, de negocios, esencialmente de visibilizar las personas que viven en el territorio, las ciudades y los pueblos, ¿cierto? Como eso, hablando de la calidad de vida dentro de las mismas ciudades y pueblos. Las universidades y centros de investigación y la calidad de la educación. Y el tema de negocios, ¿cierto?, de ir hablando y buscando esencialmente de atraer empresas innovadoras a su territorio, ¿cierto? Esa es como la visión de Helsinki. Y ese otro elemento que es importante adentro de la especialización inteligente no es que todo el mundo copia al otro, sino uno va construyendo a partir de las fortalezas, las posibilidades que existen dentro del territorio para ir generando una oferta que es atrayente hacia afuera. Eso lo voy a explicar un poquito más. En verdad no recuerdo qué región de Europa es, aunque han hecho en distintos lugares. Como esencialmente antes teníamos, ¿cierto?, las causas, como acá tenemos como esencialmente ejes estratégicos que va planteando como emprendimiento, investigación, desarrollo, innovación, sector público, internacionalización, infraestructura, un ecosistema de colaboración, como eso son prioridades que se va construyendo en la política para abordar, ¿cierto?, lo que buscan específicamente es generar mayor calidad de vida, y tiene como 3 ejes de aspectos que tienen que ver con la economía de salud, que podría ser, por ejemplo, en la región de Biobío, parece que vamos para allá. La economía amigable a la sustentabilidad, como se va planteando distintos temas asociados con la sustentabilidad, como energía verde, ¿cierto? Que yo encuentro especialmente ese al medio, fue muchos los temas que vimos en los talleres, y también economía de talentos, que tiene que ver con servicios, con la generación de conocimiento, con educación. Bueno, esos son efectos y esencialmente son sectores que buscan priorizar dentro de su política de fomento. Pues, tiene obviamente distintas imágenes objetivos de los distintos territorios.
Bueno, eso, especialización inteligente, como comenté al inicio, es una política para la innovación y industrialización. Y que yo destaco, y en verdad es difícil como traducirlo, lo puse en inglés, es una política de innovación que se base en un lugar, va trabajando desde el territorio, desde un diagnóstico de territorio, para ir generando la política de innovación y industrialización. Busca combinar la condición necesaria, ¿cierto? Que ya conocemos, yo diría, está presente, tenemos idea que tenemos que hacer, con instrumentos específicos para potenciar sinergias e integrar áreas y comunas, como la idea de fortalecer encadenamiento y conexiones. También habla de descubrimiento que permite conectar capacidades territoriales con mercados internacionales, colaboración público-privada para analizar y diseñar, y gobernanza para monitorear y para motivar, ¿cierto? Elementos que ya estaba como presente, explicado antes. Pues cuando hablamos de gobernanza y especialización inteligente, hablamos en términos de la definición de la política, pensando en la precisión de problemática, la imagen objetivo, como también en los indicadores críticos que permiten medir el avance a partir de la línea base. Y adentro puse acá el sitio web de Smart Specialization Platform, que me parece que tiene principalmente en inglés, pero también algunas cosas en español y otras lenguas, pero tiene indicadores críticos que podemos pensar, de considerar como posibles indicadores. También tiene distintos estudios en relación a la gobernanza de fomento productivo y la importancia de redes internacionales de coordinación y errores que ellos han ido aprendiendo. Ahora, acá también es como una imagen que viene de especialización donde se va conectando ciertos elementos, ¿cierto? Como eso, tenemos diversidad relacionado esencialmente que es una diversidad que existe, pero también lo que busca especialización inteligente es una diversificación especializada, como son como las tres prioridades que vimos en el árbol de soluciones. Y ese está muy, ¿cierto? Puse el tema de engranaje porque están como conectados con una perspectiva mundial o global, cómo interconectamos y también con una perspectiva nacional. No es que queremos repetir que están haciendo otras regiones, sino queremos hacer una oferta interesante, atractiva a partir de las capacidades que existen en el territorio. Y ese todo para lograr especialización y una ventaja comparativa en esa especialización, basado en innovación e industrialización, pero hay una cierta priorización de sectores y ese es que hay que ir definiendo y se va definiendo a través de una triangulación de muchos datos al final. Y casi llegando, es de donde llegamos al desarrollo endógeno, porque la idea detrás de especialización inteligente es desarrollo endógeno y ese que uno busca generar, que hay un desarrollo que se construye a partir de capitales tangibles e intangibles dentro de la región, para la región, con una capacidad de los actores territoriales, en colaboración con actores nacionales, internacionales, pero esencialmente manejado, pensado desde el territorio. Y distintos estudios muestran que se requiere una sinergia cognitiva, que significa que tenemos que comprender el territorio desde el conocimiento y que estamos coherentes, ¿cierto? En relación a esa comprensión. Eso implica un consenso social y también una concertación política que no es la coalición de concertación, sino que una coordinación, si quiere, de política. Como eso, la idea es esencialmente que la política regional de fomento, gobernanza territorial, se va acercando al desarrollo endógeno y se va transformando en un sistema o un ecosistema dinámico de desarrollo que genera mayor bienestar, mejor calidad de vida y obviamente cuida la naturaleza de la región. Puse eso también para que las personas que están interesados, yo imagino que está en inglés, pero en verdad no fijé suficiente, pero hay una serie de conferencias, igual como estamos haciendo acá, ¿cierto? Pero va buscando justamente conectar desafíos con metas locales a través de políticas de especialización. Eso, muchas gracias y estoy atenta a las preguntas.
Espero que no hablé demasiado. No, muchas gracias, muy interesante la presentación. Invitamos a quienes quieran hacer preguntas, tanto los que están conectados a través de Zoom como los que están viendo a través de redes sociales. Toda la disposición para ir respondiendo sus consultas. Bien interesante el tema, igual de ir aterrizando los efectos, la capacidad real que tiene, ¿cierto?, esta política regional de fomento productivo en comparación con otros instrumentos regionales, nacionales. Es muy interesante también la oportunidad que se genera de ir avanzando en una mejor coordinación regional, de construir ese imaginario colectivo. Es una muy buena oportunidad en ese sentido. Y bueno, lo dijo en algún momento, ya 25 años en Chile. ¿Cómo cree que vamos en temas de colaboración, de relacionamiento? ¿Cómo estamos como país en ese sentido? Sí, es una buena pregunta. Yo diría cada vez hay mayor reconocimiento de la importancia de la colaboración y coordinación adentro de distintos sectores, ¿cierto? Igual hay, hay, hay colaboración, el desafío yo diría es no tanto la colaboración, sino de generar ese imagen objetivo de territorio, por un lado. Porque yo encuentro que hay colaboración, pero muchas veces tenemos, no sé, la estrategia regional tiene una visión futuro, un margen objetivo. Después, no sé, el Ministerio de Energía tiene otro, después tiene otro, ¿cierto? Y se va chocando. Como eso, cuando hablamos de colaboración, tenemos que pensar que esa colaboración tiene que ser inclusiva y de ir construyendo a partir de lo que está en el territorio, que esencialmente nosotros, si vamos a lograr que se busca lograr, vamos a lograr colaborando desde distintos niveles. Y eso especialmente las regiones saben, porque no tenemos mucha capacidad de imponer. Como eso, la manera que podemos hacer es como tener las mejores ideas y esencialmente exigir que se va respetando los acuerdos tomados. Y quizás como ejemplo em, hay, por ejemplo, colaboración que existe, organizaciones, por ejemplo, del sector privado, que muchas veces va a tener tanto personas de la derecha como de centro izquierda, para que no importe quién está en gobierno, pueden ir avanzando en proyectos que son importantes para el sector privado. Eso es importante. También, por ejemplo, dentro de las universidades hay colaboración, etcétera. Como eso, yo diría, hay colaboración, pero podría ser mucho más y tiene que ser, yo diría, como más estratégico y de visibilizar especialmente donde podemos generar sinergia y donde hay interdependencias y cómo nuestras actividades impactan en los demás y de ir escuchando mucho más a otros actores. José Olave nos pregunta a través de Zoom, dice, ¿un sistema de gobierno basado en el parlamentarismo o semipresidencialismo aseguraría una mayor participación de regiones en la política pública? Esa es una buena pregunta, pero no, porque al final, ¿cierto? El tema del parlamentarismo o semipresidencialismo es esencialmente la relación entre el parlamento y el ejecutivo, ¿cierto? Y ese establece distintas relaciones. Lo que necesitamos, ¿cierto? Es una relación mucho más igual en términos de descentralización. Yo imagino, lo puse, yo creo que le puse. Sí, yo tengo algo allá del informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización, que tiene una serie de propuestas, de medidas urgentes que deberíamos ir avanzando. Y hemos ido avanzando algo en descentralización, como sabe, pero falta. Yo diría que sí, que a mí me gusta sobre parlamentarismo es el estilo de autoridad colegiada, que si uno mira parlamentarismo, muchas veces se va generando acuerdos entre ciertos sectores y no tan como yo siento a veces que somos, igual voy a hablar de Estados Unidos para no hablar de política chilena, es como un poquito como ping pong, ¿cierto? Que
asume un gobierno, como es un sistema presidencialista, implementan sus políticas, asumen otro gobierno, trata de borrar todas las políticas que venían antes, ¿cierto? Y así no se puede avanzar. El parlamentarismo tiene la ventaja que es más estable, pero tiene otros problemas que puede ser más complejo. Pero para tener más participación de la región en la política pública, va a tener que ver con atribuciones y recursos, más a nivel regional. Respecto de la especialización inteligente, es interesante ese enfoque de diversificar, pero hacia una diversificación especializada. Es decir, no cualquier tipo de actividad, ¿cierto? Sino que una que nos ayude a ir avanzando hacia una economía más compleja, tal vez, o que considere otro tipo de tendencias. Sí, es que yo diría como busca incentivar las actividades que van a generar mayor sinergia y tienen mayor capacidad de innovación, de cierta forma. Eh, la idea de cuando pensamos en fomento productivo o desde la política pública, no tiene sentido de invertir en sectores que no hay mucho interés del sector privado, porque uno puede poner un montón de dinero, pero al final si no hay mucho interés, no hay mucho interés por una razón. Y viceversa, si es un sector que está expandiendo sin intervención estatal, tampoco es necesario invertir porque la única cosa que va a hacer es como entregar más recursos a ese sector. Por eso, cuando pensamos en el fomento productivo, podemos pensar en un sector que quizás ha llegado a un cierto nivel, pero le cuesta como pasar a la próxima etapa como más consolidada. Como eso allá podría ser súper interesante de analizar porque hay interés, quizás hay una demanda, pero quizás hay una barrera, como algo simple como que podía ser inglés, ¿cierto? Para ir como avanzando. O que ahora puede ser nuevos desafíos para el tema de COVID-19, como cómo lograr identificar los instrumentos como formación que se requiere para poder atraer de nuevo en condiciones de seguridad, tanto para los trabajadores como para los turistas, en condición de COVID-19, ¿cierto? Como eso, ese tipo de temas que permite como pasar de una etapa a otra etapa. Y ese hay que ir visibilizando y fijar los criterios y indicadores que va a definir las prioridades de la política. Y que hay un acuerdo, sí. Es en cierta medida un poco avanzar a lo que algunos denominan como un Estado más emprendedor. Es que puede ser, yo diría que sí, que depende, sí, yo diría que sí, como un estado, que tenemos un estado subsidiario, ¿cierto? Como eso, que debe ser el estado, es como, eh, sí, es como, yo diría, apalancar, me parece que la palabra en español, ¿cierto? Que tiene recursos, puede incentivar ciertos comportamientos, por ejemplo, podría incentivar especialmente gente joven, puede ser incentivar, no sé, que la gente vuelva a sus territorios, que muchas veces no hay trabajos allá, como eso podía generar ese tipo de temas. Por ejemplo, hablando de descentralización, el tema de las universidades y el tema de Beca Chile, por ejemplo, o Beca de CONACYT, la gran mayoría quedan dentro de la región metropolitana. Y después, como por ejemplo, me parece la región de Biobío, la región de la frontera, segundo, ¿cierto? Como se puede ser que el gobierno regional plantea que quieren poner ciertos recursos o buscar una manera de ir fortaleciendo para que se atrae más gente, no sé, en el tema de ciencias de sustentabilidad, ¿cierto? De ir fortaleciendo ese tema y a través de distintas estrategias, como de cierta manera uno puede buscar fondos en distintos lugares si uno tiene claro lo que quiere hacer. Los FIC obviamente permite si hay mayor coordinación y colaboración entre las universidades y gobierno regional, por ejemplo, en la política de fomento productivo, podía ir generando proyectos de fondos de innovación competitiva que también va generando, es que esa es la idea detrás de esos instrumentos. Como eso uno tiene que buscar de ir como aportando. Y como muchos de los dineros del gobierno regional van
hacia los sectores sociales a partir de distintos proyectos, ¿cierto? Por el tema que puede ser como canchas, etcétera. El tema es de buscar generar políticas de fomento productivo que también va aportando, incentivando mayor aportes también dentro de los territorios. Muchas gracias. A través de Facebook, Juan Felipe Ramírez dice: gracias por la charla, demasiado necesaria en el contexto de descentralizar el país. Una pregunta para la profesora Jane. Dice: ¿qué herramientas pueden tener las comunidades como para lograr fiscalización o feedback hacia el grado de respeto de los diagnósticos participativos por quienes ostentan el poder ejecutivo local? Entre paréntesis pone, en el caso de una intendencia regional, por ejemplo. Bueno, es que muchos gobiernos regionales van implementando, ¿cierto?, un consejo de sociedad civil que puede ser un tema de participación ciudadana. Hay instrumentos de transparencia para pedir la información, etcétera, pero uno tiene que ir generando y estableciendo mayores espacios de coordinación y colaboración. Igual, es que es un desafío, un desafío, como quizás uno de los acuerdos que se podía establecer dentro del fomento productivo es justamente una serie de prácticas comunicativas para ir informando, devolviendo información, aprovechando gobierno abierto. Si recuerdan, por ejemplo, en el árbol de soluciones que planteé allá, había el tema de administración pública o sector público. Ese podría ser el tema de gobierno abierto, que ha sido, por ejemplo, parte de lo que hemos ido estableciendo dentro del mismo proyecto, ¿cierto? De generar dashboard, información accesible, publicar actas, de ser público y más transparente de información. Y es una buena práctica, y cuando se va abriendo cada vez más, se va generando presión hacia otros sectores también para ir generando esa transparencia y de gobierno abierto. Igual para las personas están trabajando la estrategia, me parece, de gobierno abierto para el país, y les voy a mandar el link. Me parece que luego ya va a haber como sesiones, como talleres virtuales para el tema de gobierno abierto. O sea, esa es como la mejor manera de ir aprovechando. Yo diría, sí, ese es importante, pero en verdad no hay mucho que uno pueda hacer, excepto buscar convencer al Estado. Yo diría, muchos actores en el Estado ya comprenden y van abriendo espacios de gobernanza, de colaboración y de coordinación. Pero al final, las atribuciones del Estado, la responsabilidad es del Estado. Y como lo mismo se va abriendo los espacios. Igual, dentro de Europa, muchos de los problemas que observamos en Chile también se observa allá, que uno de los desafíos también es lograr una buena participación de los actores privados en ese espacio también de deliberación. Gracias. En ese sentido también bueno, efectivamente, como indica, varias de esas actividades las hemos podido llevar a cabo en estas participaciones ciudadanas que se han hecho en todas las comunas de la región, y además en este sitio web que va a quedar disponible con todos los datos del diagnóstico estratégico, donde están todas las cifras antecedentes del nivel local de los últimos 5 o 10 años en el caso de algunas instituciones. Y que lo que buscamos también con eso es este desarrollo de una inteligencia colectiva, de que más personas puedan hacer sus propios análisis, sus propios cruces de información en torno a su propia expertise, porque naturalmente, en base a su capacidad, a su experiencia, va a tener distintas visiones y miradas respecto de esos mismos gráficos que quizás cada uno pueda interpretar bajo distintas modalidades, y eso creo que es muy rico en base a lo que se puede ir generando. También, bueno, ahí nos van comentando en Facebook, Juan Felipe Ramírez dice: muchas gracias, muy clarificadora respuesta. Paola Acuña Gómez dice: felicitaciones y gracias por la presentación, una contextualización muy necesaria. Sí, creo que es muy buena esa bajada desde los contextos nacionales hasta los contextos regionales, la política local,
los alcances, eso creo que fue muy, muy clarificador en varios aspectos. No, y quizás para comentar, como vi a la presentación de la Paula, ¿cierto? Es que el desafío también es para academia, yo diría, para cómo logramos comunicar mejor con el gobierno regional y viceversa, ¿cierto? El tema o de centros de investigaciones, que muchas veces nosotros tenemos muchos estudios, pero no logramos como integrarse estudios con la toma de decisiones. Como eso, poco a poco se va a ir generando confianza, yo diría, entre los distintos actores para ir logrando, pero es un proceso, ¿cierto? No es así. Sí, justamente, bueno, y en ese sentido, claro, creo que este avance gradual hacia la descentralización parece ser más efectivo. A veces quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Se demuestran ciertos avances? ¿La misma elección del gobernador regional es un paso adelante? Yo diría, no sé si puede ser políticamente incorrecta de cierta manera, considerando el contexto, pero uno de los argumentos que se va planteando en relación, ¿por qué es tan importante que el gobernador regional sea electo? Es justamente para que no se va cambiando tan rápidamente. Yo entiendo, muchas regiones tienen 3, 4 intendentes dentro de un periodo de 4 años. ¿Y qué pasa si esto cambia el intendente? Se va cambiando, ¿cierto? El enfoque, el estilo, como borrón cuenta nueva, como eso también ese genera problemas. Y ese quizás también en relación a la pregunta de Juan Felipe, que cuando hay una estructura, me parece, o no, o fue José, no, fue José Olave, ¿cierto? Ujú. En relación a parlamentarismo, puede ser que va generando menos cambios dentro de las autoridades y mayor consenso, idealmente ese como el lado positivo, en relación al tema. Quizás también de plantear que centralización no es, tiene ciertas ventajas también la centralización, que puede buscar generar una mejor distribución equitativa de los recursos del Estado focalizando, ¿cierto? Pero sí es importante que desde los territorios tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre bienes territoriales que necesitan. Y eso especialmente dentro del eh, contexto de la política de fomento productivo, pero puede ser también de obras públicas, etc. Y mucho de eso depende de negociaciones que hacen los intendentes. Pero el gobernador regional va a tener el desafío de la separación con el delegado regional y Ujú. va a quebrar de cierta manera ese gabinete que ha tenido el intendente. Ha habido un gabinete regional que responde, que se coordina con el intendente. Y con la separación entre la figura de delegado regional y gobernador regional, va a generar una separación también. Ciertos ministerios van a ir más el, con el gobernador, no, con el delegado. Ujú. O sea, van a ser muchos desafíos. Sí, quizás es un avance todavía menor, pero bueno, de alguna manera se va generando, esperamos mayor descentralización efectiva para las regiones, que finalmente es lo que en todas las regiones quisiéramos. Paola Acuña Gómez pregunta, dice, en torno a las participaciones ciudadanas, ¿qué porcentajes son significativos para validar, por ejemplo, los diagnósticos? Sí, no, yo diría en términos generales, en relación a participación ciudadana, siempre es un desafío. Si pensamos en la votación electoral, en Chile, mucha parte del país no se vota 50%. Como eso, mi sugerencia, si quieren como un diagnóstico más como más representativa, se podía hacer una encuesta con una muestra representativa para responder. Pero lo que es interesante del taller son las personas que están motivadas para ir allá, tienen opiniones, ¿cierto?, fuertes en relación al fomento productivo, por eso que están allá, pero
eso tiene que estar analizado de cierta manera. No es un insumo que no se interpreta, quizás es la mejor manera de hacer. Y al final son otros insumos que nos permiten comprender mejor el diagnóstico. Y lo ideal va a ser que nosotros armamos una propuesta de la política y se va presentando de nuevo en distintos elementos. Y uno de los primeros elementos tiene que ser con los sectores de priorizar. Pero quiero insistir que no necesariamente se prioricen un sector o otro sector, no sé, como energía versus agricultura, sino se puede ir analizando y justificando en términos de qué, qué va a ser el mejor beneficio para la región a partir de la inversión que va a hacer toda la región, porque esencialmente eh, el gasto fiscal es dinero de toda la región de cierta manera, y uno tiene que ir buscando, yo diría, generando, por ejemplo, bienes públicos, yo diría, generando formación, capacitación, y todo eso va a entrar a través de concursos, por ejemplo. Pero hay que ir mirando los distintos instrumentos y creatividad de buscar propuestas interesantes que va generando, que permite generar el impacto que uno busca generar. Sí, justamente a veces otro de los temas que se plantea es que se utiliza demasiado tiempo en hacer diagnósticos y consultar y consultar y consultar cuando ya hay mucha información disponible de la región y efectivamente la gente que se anima, participa y se entusiasma probablemente tiene un mayor ánimo y deseo de querer contribuir a una política regional de fomento, por ejemplo, en este caso, que más que nada contar con un número que nos dé quizá un mejor indicador de asistencia, pero no necesariamente mejor calidad de participación. Entonces, es ese equilibrio entre ambas cosas también, ¿cierto? Sí. Y yo diría, ese es donde más que colaboración, el tema de la desconfianza, porque muchas veces siempre hay diagnóstico y otro diagnóstico y otro diagnóstico. Voy a dar un ejemplo que nosotros, uno de los proyectos que hicimos con Corfo, trabajamos en el tema de destino de turismo sustentable dentro de la región de Biobío, en la provincia de Arauco. Y trabajamos generando ciertas capacidades, como eso, uno de los elementos era justamente una imagen objetivo que tenía que ver con su zona de interés turístico que están armando. Terminamos nuestro proyecto, ¿cierto? Y inician el proceso justamente de declaración de SOI. Y una consultora viene y plantea diagnóstico. ¿Y qué hicieron? Decían, no, tenemos nuestro diagnóstico, tenemos nuestro plan, tenemos como eso. Ellos mismos, que desde los territorios se va construyendo, acumulando ese conocimiento para decir que no necesitamos, ¿cierto? Y eso implica que tiene que ir socializando, elaborando. Y mi sensación, tanto en la región de Biobío y lo que yo he logrado observar en la región de Magallanes, que hay muchos temas que se mantienen en el tiempo, ¿cierto? Y que hay que son demandas y desafíos al mismo tiempo. Y eso hay que ir escuchando y de cierta manera ir buscando, respondiendo si se puede y incorporando, porque ese va a quedar de cierta manera en el tiempo. Y el desafío es transformar una debilidad en verdad en una oportunidad. Sí. Bueno, dentro del desarrollo de esta política, ¿cierto? Están pasando este proceso de participación ciudadana y además de incorporar tal vez unos días más unas encuestas que también van a quedar a disposición de quienes no tuvieron tal vez la oportunidad de haber asistido al taller, pero sí van a poder manifestar su opinión a través de algunas encuestas que van a estar disponibles en el sitio de política de fomento, que no me quiero comprometer, pero probablemente la otra semana ya va a estar disponible el sitio Política Fomento Magallanes, donde vamos a ir cargando todos los antecedentes. De hecho, ya hay un sitio que está asociado a otro dominio, pero esto va a quedar a disposición del gobierno regional,
y ya la otra semana dice quedar disponible con estas encuestas que van a estar en línea para más gente que quisiera ser parte de este diagnóstico. Pero también la política sigue otros procesos, que son las comisiones técnicas, el panel de expertos. ¿Qué diría usted que especialmente esperamos de ese tipo de instancias? Como eso de la comisión técnica, que de cierta manera uno, yo diría, ir esperando que uno va escuchando a la perspectiva de los demás, ¿cierto? Porque muchas veces cuando entramos a un taller participativo o participamos en una comisión, uno está acostumbrado de defender una posición. Como eso, uno de los elementos dentro de desarrollo endógeno también tiene que ver con de visibilizar el territorio como un todo y ir visibilizando, quizás planteando ideas de cómo ir generando mayor complementariedad entre actividades, armonización de actividades, pero también uno de los elementos importantes dentro de especialización inteligente tiene que ver con el descubrimiento. Como eso sería muy interesante de ir descubriendo áreas que podían ser espacios para generar emprendimiento interesante adentro de esa lógica, ¿cierto? Que permite una diversidad inclusiva que hagan argumento y plantea por qué ese sector podía generar mayor encadenamiento o por qué podía generar mejor calidad de trabajo, ¿cierto? Y que ese compromiso, de cierta manera que se va planteando, se va asumiendo entre todos, ¿cierto? En términos de responsabilidad compartida. O si determinamos que vamos a poner el tema por ejemplo, la región de Biobío, y vamos a terminar de poner dinero dentro del tema de salud, que es un tema que está en discusión acá. Entonces, ¿cuáles son los compromisos también del mismo sector de salud, de las universidades en términos de salud, para que se resulta, como eso que no sea solamente el Estado que pone todo y uno recibe, sino uno va generando cierto cambio de conducta que se puede expresar a partir de palabras, compromisos, etc. Y por eso recuerdo la definición de la política de Joan Subirats, que me gusta mucho, porque habla de cambiar o transformar la conducta de actores sociales y económicas, que no es el Estado. El Estado va utilizando de cierta manera sus atribuciones y funciones para guiar, orientar para que logramos esa especialización inteligente. Perfecto. Paola Suma dice, incorpora otra pregunta, dice, ¿podemos considerar las opiniones de quienes no pudieron participar, por ejemplo, en los talleres comunales? Sí, yo diría es súper importante, porque ¿qué pasa? ¿Cierto? Por alguna razón, no siempre llegan los mensajes o las invitaciones a las personas en los momentos que necesita. También el tema de brecha digital, que puede ser también un tema importante. Yo diría, yo he comentado eso en muchos lugares, el tema de tener acceso de Internet y tener acceso a lo que implica Internet y la conexión se ha transformado en una necesidad transversal para educación, para trabajo, etc. Como eso, podemos imaginar que hay personas por distintas razones no podían participar y debe tener otra modalidad para ir aportando conocimiento. Porque al final este va a ser sintetizado, pero no va a ser cuantificado, porque al final lo que busca con esa información es levantar, es como una lluvia de ideas. Uno levanta la mayor cantidad de información que se puede, se va sistematizando esa información y se va contrastando con lo que es posible en términos de la estructura del Estado, lo que puede ser el gobierno, lo que se imagina acá y las posibilidades a nivel mundial. Igual, dentro de especialización estratégica, la Unión Europea también van hablando de como distintas etapas. Por ejemplo, hay que son líderes y que van mucho más adelante porque tienen una serie yo diría, de condiciones necesarias para la innovación y ya están a otro nivel, mientras que hay otras regiones, ¿cierto?, que son seguidores, de cierta manera. Como eso, en ese
caso sería interesante para que uno va conectando, por ejemplo, la economía quizás de Punta Arenas, no sé, con otras economías que permite como llevar esa economía o llevar la economía de Magallanes y la Antártica más adelante. O podría ser dentro de la misma región, ¿cierto? Si Punta Arenas tiene, no me recuerdo los porcentajes, pero claramente la mayor parte de la actividad económica está dentro de Punta Arenas. Cómo logramos mayor conectividad, encadenamiento con otros territorios y cuáles sectores productivos podría ser lo que permite ampliar o multiplicar ese crecimiento que está en Punta Arenas a las 8 comunas. ¿Y qué tipo de condiciones se necesita en las 8 comunas para poder aprovechar? Y en ese sentido podría ser, hacen convenios entre, ¿cierto? Con ministerios, con municipios, con el gobierno regional, etc. Lo ideal es que uno tiene esa imagen objetivo, la visión donde uno va, para que no es como uno va por aquí, por allá, después uno va para allá, ¿cierto? Uno tiene que ir como uno va avanzando siempre hacia, en el hemisferio norte decimos hacia el norte, pero en el sur, ¿cierto? Yo diría hacia el sur, no sé, pero esencialmente uno va avanzando hacia su meta para como territorio. Sí, y Ese no efectivamente, va a bueno, responder a todo el mundo. Es que hay que reconocer que una política de fomento no va a resolver los temas de todo el mundo. Hay recursos limitados, está enfocado a ciertos sectores seguramente, pero va a generar quizás mejores oportunidades en términos globales para las regiones. Es la idea, al menos. sí, efectivamente. Bueno, y uno de los temas que muchas veces mencionamos es que pasa, creo yo, por el proceso de gobernanza, ¿cierto? La suficiente flexibilidad que tiene que tener esta política para los 5 años a futuro. Por eso es que usted lo mencionaba también en el tema de que ocurran distintas circunstancias. Finalmente, esto tiene que tener la suficiente flexibilidad para poder abordarlas y seguir subsistiendo en el tiempo. Incluso, bueno, más allá también de los cambios de gobierno. Sí, sí. Y genera confianza y que va respondiendo. En general, cuando las políticas son más efectivas, cuando permite ver un impacto y cuando hay participación también. Cuando hay participación efectiva, en general las personas valoran mucho más la política. Y distintos estudios han mostrado que también cuando uno participa, eh, hay una tendencia que la política sea, que uno respeta, por ejemplo, los acuerdos o, sí, y cambiar. Ese podría ser otro, si quiere, hacemos otro en relación a como los beneficios, porque hay una serie de beneficios que son como, que han demostrado en ciertos casos que son interesantes, que tienen que ver con el tema de aprendizaje, con el trabajo más multidisciplinario, como hablaste tú, Mauricio, de inteligencia colectiva. Ese podría ser algo que buscamos construir y cómo construimos. Y puede ser a través de la política de fomento, pero yo diría a través de la estrategia regional de desarrollo, a través de PROD, que hay una serie de instrumentos de desafíos que son coherentes entre sí. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna última pregunta. Me parece que igual ya estamos. Le agradezco muchísimo entonces la participación, la interesante presentación. Un súper aporte para todo este proceso de construcción de la política, donde también el objetivo de estos espacios es acercar más el proceso de construcción de la política, a poder justamente clarificar los reales alcances que tiene una política regional de fomento productivo, hablar de temas de descentralización. Creo que todo eso es clave y suma, sobre todo en procesos de cambios que estamos viviendo como país, también en una contingencia actual, lo indican instituciones internacionales, son momentos adecuados para repensar cómo queremos la actividad productiva y una serie de factores que influyen, ¿cierto?, en nuestro diario quehacer. Ahí nos indican también por Zoom. Muchas gracias, excelente espacio. Y nada, muchísimas gracias.
seguimos en el proceso de construcción de la política de fomento. Y eso, sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron por Facebook, por Zoom. Muchísimas gracias, Jane, y seguimos en contacto. Muchas gracias y nos vemos luego. Una espera. Vale. Ya. Chao, chao. Chao.